Buenas tardes, noches, días, lo que sea, donde quiera que nos estén escuchando. Aquí estamos ya en un capítulo más de la segunda temporada de esto que se llama La Cueva de los cuentos de la cueva, o como decimos ya todas las presentaciones, díganle ustedes como quieran. Si están aquí es porque ya saben cómo se llama. El día de hoy tenemos un programa súper especial, y digo súper especial porque hemos estado hablando de autores, algunos de ellos muy lejanos en el tiempo, otros de ellos muy lejanos en la distancia, pero el día de hoy vamos a hablar de un autor tan cercano como uno de nuestros contertulios, mi querido amigo Roberto Castellanos Omaña, que presentó hace algunos días aquí en San Miguel de Allende, dentro del Festival Internacional de Literatura y Escritores, su novela El Club de la Reencarnación, de la cual se recibieron maravillosos comentarios de todas las personas que tuvieron la posibilidad de leerla. Yo obviamente no puedo ser objetivo porque independientemente a que es mi amigo Roberto desde hace mucho tiempo y que lo quiero mucho, tener en mis manos por su primera novela, pues es todo un honor, pero dentro de todo esto vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles. Es una novela que habla de muchos temas, obviamente con un tema central, pero las historias paralelas son geniales. Cada uno de los personajes que nos va presentando Roberto nos van a enganchar. Bueno, en mi caso me fueron enganchando más a seguir leyendo. Vuelvo a repetir, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. No puedo serlo al 100%, porque como les repito, Roberto es mi amigo. Pero aquí vamos a hacer lo que podamos. Como siempre, mis queridos amigos y contertulios que nos van a acompañar esta tarde, noche, día, son el doctor Moisés Casarrubias, mi querido amigo el arqueólogo Enrique Vela Ramírez y por supuesto el escritor, en ese papel lo vamos a tratar el día de hoy para no tener que sacar todo el pergamino de títulos, eh, Roberto Castellanos Omaña, como les dije al principio, la idea es que nos hable de su novela y nosotros, que tuvimos esta posibilidad de leerlo, empezarle a hacer todas las preguntas que tenemos y también los invitamos a ustedes. Les vamos a decir al final dónde pueden adquirir el libro del Club de la Reencarnación y los invitamos a que si hay preguntas para el autor, qué mejor, aquí lo tenemos en vivo y en directo, al menos el día de hoy. Y ustedes pueden hacerlo a través del chat de nuestro canal. Roberto, buenas noches y queremos abrir contigo el programa preguntándote, primero que nada, el título. ¿De dónde viene el título? ¿Hay alguna experiencia personal que tenga que ver con el título? Bueno, antes que nada, muchas gracias por dedicar este tiempo a mi novela. Muchas gracias nuevamente a ti, Oscar, por la invitación a la Feria Internacional del Libro en San Miguel de Allende, que además de tener la experiencia de presentar la novela, lo más importante fue convivir con mis amigos, con mis tertulianos, porque ahí estuvimos Moy, estuvo Luisa, su esposa, estuviste tú, Courtney, tu pareja, estuvo Quique, también Aline, su pareja, entonces, y Katy, mi esposa, y bueno, el tiempo de calidad que vivimos en esos días fue maravilloso, y qué mejor que poder presentar la novela ante ustedes y ante más personas. Fue verdaderamente de esos momentos que te quedan grabados para toda la vida. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, entrando a la novela, El Club de la Reencarnación. Título lo he traído por varios años, como lo comenté anteriormente en otra presentación. La idea de tener un Club de la Reencarnación como escritor me daba para poder reencarnar a los personajes, como a mí me gusta la novela histórica, en diferentes momentos de la historia. Y ya nada más era cuestión de elegir cuáles y en dónde, ¿no? La primera novela que escribí, que es El fabricante de pianos, que se desarrolla en el siglo XIX con un fabricante de pianos que ayuda a Beethoven, también en un momento dado se inspiró en un cuento que, que se desprendía de este Club de la Reencarnación. ¿Y por qué el Club de la Reencarnación? Bueno, el tema de la reencarnación
es un tema que a mí me ha llamado la atención desde hace muchos años. Yo creo que existe una conciencia de vida en la que estamos experimentando en este momento, pero que la ampliación de la conciencia nos da la experiencia de ver que el tiempo no nada más es lineal, ¿no? Sino que realmente podemos experimentar el haber tenido y pasado por otras vidas. Y esto es un tema que ha venido en diferentes culturas, diferentes filosofías, tradiciones, religiones, donde la reencarnación está presente. Entonces, yo creo que sí está la reencarnación como un tema en el que cada vez en Occidente se comenta más, se mencionan inclusive personajes que han estado en diferentes etapas. eh, Se les llama también maestros, y no nomás maestros reencarnados, ¿no? Sino maestros que permanecen ahí en esta conciencia permanente. En fin, podríamos hablar del tema de la reencarnación, para el cual me tuve que documentar, pues yo no diría que exhaustivamente, pero sí a fondo, para ver las diferentes vertientes de la reencarnación y poder, por lo menos hablar en conocimiento de lectura, de investigación y también de experiencia, porque también, pues, busqué tener terapias de reencarnación, terapias de vidas pasadas. Durante la etapa de investigación de la novela, tuve 3 sesiones con unas en México, otras en España, porque esta novela cuando la escribí estaba yo viviendo en Madrid, justo haciendo la maestría de narrativa. Y la experiencia misma fue muy interesante. También descubrí que hay gente que te dice que te va a llevar a tener experiencias de vidas pasadas cuando te está haciendo una sesión de meditación. Y en mi experiencia, que llevo más de 30 años meditando y practicando la meditación de manera constante, pues ya te das cuenta cuando alguien realmente no es más que una persona que está tratando de que entres en un nivel de relajación y que de a ver qué pasa por tu mente, ¿no? Y también tuve la experiencia de sí estar en una sesión donde tuve la experiencia de experimentarme a mí en otras vidas. Entonces, tengo la experiencia de haber vivido eso, lo cual me ayudó mucho, obviamente, para la hora de escribir. Y como ustedes saben, cuando escribes una novela, todo lo que tienes de investigación, al final de cuentas, nada más aparece en la novela la punta del iceberg, ¿no? Ujú. Tanto de lo que es la reencarnación, de lo que es la investigación histórica, la creación de los personajes, la biografía de cada uno de ellos. Al final de cuentas, en la novela pues aparece simplemente la parte que tiene que aparecer y que corresponde y que tiene que ver con la trama, ¿no? Ahí es donde caí en eso. Y el Club de la Reencarnación quise titularla así porque, si bien la trama va de una línea del género policíaco, novela negra, también quise no caer en el tópico de el detective que sabe más que todos, y a pesar de que fuera novela negra, muy a su forma de ver es el como que va a solucionar las cosas, ¿no? Aquí en esta novela quise ir entrelazando el tema de la reencarnación, el tema de la reencarnación en grupo, y que sea mi personaje principal, en este caso el detective Jorge Luis, el que va experimentando esto, ¿no? Y que de alguna manera, pues, también, como yo lo veo, pues, todos somos en este momento los que nos conocemos, los que nos reunimos, con los que nos hemos encontrado, pues hemos reencarnado en grupo, ¿no? Como ustedes, ya se los había dicho una vez, ustedes son mis maestros en esta vida. A las personas que te encuentras y que te enseñan algo es por algo que están apareciendo en tu vida. Nada es casualidad. Hay unas personas que le dicen son diosicidades, ¿no? No son casualidades. Por algo estás conociendo a alguien, estás aprendiendo en un momento dado, en tu vida, esa experiencia que te deja esa persona. Puede ser simplemente una tarde o pueden ser años de conocer y de convivir con esa persona. Moy, ¿tienes algún comentario sobre lo que estábamos hablando de la reencarnación? Porque yo quisiera
Yo quisiera ahondar un poco más en este tema, sobre todo por el título y por uno de los personajes que después, un poco más adelante, te voy a preguntar si está relacionado un poco con tu experiencia. No sé, Moy, si tienes algo. Bien, yo en lo particular, eh, eh, como tal, en una reencarnación vívida y sucesiva, es algo en lo que yo dudo, ¿no? Probablemente no soy un convencido de eso, pero sí soy un convencido, en cambio, de que el regresar reinterpretar el pasado, el analizar la historia, porque hay guiños en el libro en donde en parte es novela histórica y en parte es un thriller policíaco y en parte también es novela negra porque toca un tema, eh, pues, un tema social importante como es la pederastia en los curas de la Iglesia Católica, que precisamente el revisitar experiencias anteriores, ¿no? Una larga historia de pederastia que hay en la Iglesia Católica que se remonta a muchísimos años atrás, permite analizar ese fenómeno que es el tema central de la parte policíaca de la novela, con la posibilidad de verlo en diferentes tiempos, en diferentes momentos, como un continuo en donde todos los que participan de alguna manera o de otra en diferentes momentos históricos, probablemente en este caso con la propuesta de Roberto, en cierto sentido los mismos personajes o en un sentido histórico más amplio otros, pero los mismos, han tenido que experimentar la circunstancia de verse envueltos con historias relacionadas. Entonces a mí me parece que es muy interesante. A mí me gusta mucho una frase de Kierkegaard que dice que la vida se vive hacia adelante, pero solo se puede entender hacia atrás. Y en este sentido es un recurso que utiliza Roberto, en donde justo los procesos de reflexión del personaje principal para tratar de entender lo que sucede en la trama central de la novela, justo hacen clic, hacen flashbacks, hacen cambios de giro de sentido y de entendimiento de las cosas precisamente a través de estas vueltas al pasado, ¿no? Me parece que en ese sentido es un recurso literario interesante y que logra de alguna manera también hacer que la trama del thriller tenga esos giros de tuerca que son tan propios del género, pero que en esta novela en lo particular hace que funcionen las historias paralelas que estabas comentando, Oscar. Sí, yo tomando un poco en cuenta lo que comentas sobre el tener que viajar atrás para entender un poco el presente. Yo tengo una pregunta para ti, Robes. Yo entiendo un poco que Jorge Luis, el detective, en su primera sesión de reencarnación, va un poco más por Julia que por otra cosa, ¿no? Existe, según yo, cierto escepticismo hasta que el güey lo experimenta. Incluso llega a pensar que es un sueño, ¿no? No sabe si durmió y no. En tu experiencia, o sea, en la investigación para la novela, eh, cuál es tu experiencia? O sea, ¿qué sucede en ti? ¿Realmente vives lo que vivió tu personaje, Jorge Luis? Obviamente no estamos hablando del mismo momento histórico ni tampoco, sino realmente vives esa regresión en las vidas o tienes esa sensación de que estabas soñando. A mí me quedó esa pregunta desde ese capítulo, cabrón. O sea, porque se nota, ya lo haremos un poco más adelante, que el plan, el mapa urbano de Madrid te lo estudiaste de pe a pa. Parece que estabas haciendo preparándote para sacar la licencia el carnet de conducir, cabrón, ¿no? Se nota que estás bien inmerso en el mapa urbano de Madrid. Y la pregunta es si en tu experiencia personal pudiste llegar a vivir o a sentir o a vibrar algo parecido a tu personaje, Jorge Luis, en su primera sesión de Club de la Reencarnación, cabrón. Sí, mira, el personaje Jorge Luis fue construido desde el punto de vista
de muchas personas, o de la gran mayoría, vamos a ponerlo así, que son escépticos ante el tema de la reencarnación, ¿no? Aunque cada vez hay más personas que están más interesadas en este tema. Y que él tiene una formación de policía, es decir, va por ser práctico y ha sido formado de esa manera, ¿no? A él, que aparte digo, voy a aprovechar para mencionar la construcción del personaje y ahorita regreso a mi experiencia de lo si es un sueño o no cuando experimentas esto. La construcción del personaje de Jorge Luis fue muy interesante porque cuando estaba escribiendo la novela y se la daba a leer a la gente que me estuvo asesorando, hubo uno en especial, un maestro Jaime, que me dijo, oye, a ver, yo soy argentino, tengo 20 años viviendo en Madrid y nunca voy a pensar como español, ni voy a poder hablar como español. Y los personajes de la novela, todos, yo pretendía que todos fueran españoles, y de hecho todos son españoles a excepción de Jorge Luis. Entonces llegó un momento en que la credibilidad del personaje iba a ponerse ahí en una balanza, ¿no? Y la decisión en un momento dado, ante las opciones que me daba mi profesor, era oye, ¿por qué no te llevas la historia mejor a México y la cuentas desde México? Y le dije, no, es que la policía en México se maneja de otra manera y ya tendría que ser otra trama, ya tendría que ser todo, todo diferente, ¿no? Y quiero que encaje en Madrid, quiero que encaje con la policía de Madrid, que tuve la oportunidad, gracias a mi compañera Claudia, que me consiguió y que fuimos y nos entrevistamos con un comandante de la UCO, real, real, con un comandante de los más altos niveles. Y entonces estaba yo tan metido realmente ya con toda la información que tenía que yo quería que fuera ahí. Entonces, la única posibilidad que tuve fue traerme a un policía de México a Madrid. Y para traerme a este policía a Madrid, tuve que construir la biografía de Jorge Luis para que diera sentido el que él llegara a Madrid, porque lo pide la policía de España como un apoyo, ya que en España, afortunadamente para España, no tienen esta situación de secuestros como lo tiene México, y que pues piden apoyo con alguien que estuviera empapado en el tema, ¿no? Y Jorge Luis, cuando empiezo a construir el personaje, tengo que regresarme a los años 70, a pensar en su papá y su mamá y su padre español, cansado de que no puede él vivir a gusto con lo que pasa todavía a principios de los años 70 en España, se va a México, estudia filosofía en México, conoce a su novia, una muchacha de Sinaloa, y él, que es amante de la literatura, y obviamente de Jorge Luis Borges, pues le pone a su hijo Jorge Luis, por eso se llama Jorge Luis. Bueno, pues Jorge Luis va a estudiar después ya, bueno, perdón, el padre se va como agregado cultural a la Embajada de México en España. Jorge Luis de niño estudia en España, va a un colegio privado en el área de Salamanca, como dicen en España, un colegio muy pijo. Ahí es donde conoce a Julia, ahí es donde conoce a estos dos otros amigos que aparecen también en la novela, y que tiene toda esa vivencia en su adolescencia, ahí es donde se enamora de Julia y se queda prendido de ella hasta los días de la novela, ¿no? Entonces después Jorge Luis ya regresa a México, está él en el Asturiano, en el Club Asturiano, va al gimnasio, está estudiando psicología, ahí conoce a una persona que entrena junto con él, pero resulta que esta persona tiene una posición muy importante dentro de la policía en México, lo invita a trabajar ahí. Por los estudios de psicología lo llevan a un área donde es más de inteligencia, metido con la parte de secuestros. Y si bien toda esta sapiencia que él va adquiriendo en sus años de policía no se muestran en la novela, porque no quería yo exactamente que saliera él dando sorpresas de su destreza para capturar a los criminales. Es más bien el enganche que él va teniendo
por volver a encontrar a Julia, por volver a estar al lado de ella y lo que va encontrando con el Club de la Reencarnación. Entonces, la primera experiencia que él tiene, con tal de estar al lado de ella, que esto se narra en las primeras páginas, pues es simplemente ver que lo que él quiere es estar al lado de ella y aunque vaya a llegar un poco tarde a su primera reunión con la policía, con su jefe, se queda a una sesión de meditación y él, escéptico, dice, bueno, pues venga, ¿no? Pero después de ahí lo invitan a asistir a la primera sesión de vidas pasadas y él nuevamente con tal de quedarse con ella, porque aparte está ahí Alejandro que aparece y se da cuenta él que hay un tipo que anda ahí tirándole la onda a Julia, pues no, deciden no dejarla sola y dicen, no, pues yo también me quedo a esta parte, ¿no? Entonces, lo que yo quiero ir narrando es el descubrimiento que él va teniendo, primero con un escepticismo, que si viéramos una trama paralela a lo que es el ir detrás del secuestrador en la novela, la otra es cómo el personaje va cambiando de ser escéptico en base a las experiencias que él va teniendo y cómo las va confrontando lo que él encuentra en esas vidas pasadas con lo que le está pasando en la vida actual, ¿no? Y empieza a identificar y a reconocer situaciones que le están sucediendo y que él encuentra en esas vidas pasadas. Esto es una línea paralela en la trama, por eso es que para mí era muy importante ver el cambio del personaje, del escepticismo hasta cómo llega al final, que si quieren platicamos de todo lo que va pasando. Cuando él tiene esta primera experiencia, yo me puse obviamente en los zapatos como dice Robert McGee en su libro Guión, para escribir sobre un personaje, siéntate como el personaje, cruza la pierna como el personaje, camina como el personaje, métete en el personaje para que puedas realmente ponerlo en acción y darle vida, ¿no? Entonces, pues igual ahí me acordé cuando estaba en estas sesiones de vidas pasadas en las que yo estuve. Y sí, hay una parte que es escéptica, ¿no? Es más, porque en las sesiones de vidas pasadas lo que esperas es que te hipnoticen. Y yo le decía, me acuerdo a la primera persona con la que estuve, yo le decía, oye, pero ¿me vas a hipnotizar o no? Pues yo quiero que me hipnotices, quiero verdaderamente que me viajar en ese sentido, pero que sea real. O sea, no me quiero dormir y luego que interpretes mis sueños, ¿no? Sino quiero realmente tener esa experiencia. Y la primera vez que la tuve no se logró, no me hipnotizó. Y en la segunda que tuve, sí me pasó. Y no sé si a ustedes alguna vez los han hipnotizado o posiblemente no creen que alguien pueda ser hipnotizado, pero para mí fue sí entrar a una parte donde no te está diciendo la terapeuta, te voy a llevar ahorita a un lugar donde vas a ver una montaña, donde vas a ver un castillo, donde vas a encontrarte como muchos que piensan, no, si yo en mi vida pasada fui Napoleón, ¿no? En mi vida pasada fui Cleopatra, ¿no? O Sí, sea, es básico, porque claro. de esos hay Puro muchos, chingón. ¿no? Y también que platiqué con personas que habían tenido la experiencia de vidas pasadas y una sobrina me platicó de cómo se vio ella siendo una mujer africana, muy gorda, vamos, no tiene que ser realmente, tu ego te puede ganar, ¿no? En ese sentido. Y cuando yo tuve de las dos experiencias que viví de vidas pasadas, sí fue muy real. Es una experiencia que sabes que está ahí, que no fue un sueño, que estás consciente de lo que estás viendo y sintiendo. No sé si, o sea, yo nunca me he metido ni LSD ni alguna de estas cosas, pero posiblemente en lo que son la ampliación de la conciencia, que muchas de estas también sustancias ayudan en ese sentido, pero ya hay una parte que se vuelve psicodélica, ¿no? Entonces, por eso es que yo en lo personal no confío en mí, en que yo pueda acceder a esa experiencia de vidas pasadas con algo que pueda ser psicodélico, sino que realmente sea de oxigenación y natural, ¿no? Entonces, bueno, lo tuve y sí, realmente sientes que estás en ese lugar, te ves no a ti, sino ves esa experiencia de vida como lo tuve.
Moy, tu cara es un poema, cabrón, di algo. Una cara de No, escéptico. estaba pensando en lo que decía Roberto, porque bueno, entiendo, está dejando muy claro, pues, por qué el título, por qué el recurso de las sesiones de reencarnación, como justo lo que acaba de comentar Roberto, una manera de expandir la conciencia en una persona que está viviendo un doble conflicto, ¿no? El reencuentro con la mujer amada, el reencuentro con una realidad que le hace a su vez reflexionar y cuestionarse sobre una experiencia traumática del pasado y al mismo tiempo hay pues por supuesto de fondo esta experiencia que nos narra Roberto con su experiencia de vidas pasadas, pero para los que no creemos en eso, vale la pena decir que también para los lectores que no crean en eso, en el caso específico del libro, funciona muy bien como un recurso metaliterario, como una metaficción, ¿no? Que permite ir construyendo, bueno, justo lo que decía Oscar, las historias paralelas, y además permite ir enganchando los giros de tuerca naturales que tienen las novelas de Enigma y las novelas negras, de manera que creo que se arma bien la trama, se vuelve verosímil. Otro aspecto muy importante que comentaba Roberto es que tiene que ser muy verosímil el personaje y creo que hay un claro paralelismo entre Roberto y su personaje, ¿no? O sea, Roberto va a estudiar narrativa en España, es un chilango en Madrid, en pocas palabras, y su personaje es lo mismo, ¿no? Es un chilango en Madrid y de alguna manera sí hace sentir un poco es cómo se inserta una persona que está en el entorno ajeno, pero que finalmente funciona, aprende, trabaja en un entorno que no es el propio, que no es el habitual, pero que más o menos lo logra pues por una historia de vida, por una historia de afectos y por un compromiso profesional que no es solo profesional como lo verán los lectores, sino que tiene que ver también con una historia propia de vida, que no vamos a espolear nada más para que lo lean con más gusto. Y todo va agarrando sentido de manera que todos los procesos en los que se va involucrando el personaje van haciendo clic y van permitiendo que la trama fluya. Muy bien, Moy. Quique, tu opinión sobre la lectura de la novela de Robes. Buenas noches, voy a empezar con una queja. Llevamos como 15 programas y normalmente los espero. He esperado hasta hora y media para empezar y hoy no me pudieron esperar 15 minutos, ya mi chica. Pero sí son capaces de viajar a otros mundos, a otras épocas y todo. Tienes Es que razón, Quique. estábamos en otro tiempo, Quique. Sí, no manchen, y aparte, entonces tengo que estar tratando de entender de lo que están discutiendo. Ya me di cuenta que ya Roberto ya contó de qué va la novela. Creo que Moy tiene razón, no hay que dar tantos detalles. Entonces se puede perder uno por ahí, ¿no? El placer de ir encontrando eh, pues vueltas en la trama y todo eso. Pero también me voy a poner, ya saben, o sea, ¿qué es eso de la reencarnación? O sea, está bien que lo ocupes como recurso, yo creo que es una buena manera de ir mezclando poniendo a los personajes en distintas situaciones y darles como un hilo conductor a través del tiempo. O sea, digo, el recurso me parece bastante bueno, pero ya de que le dediquemos un rato a que si existe la reencarnación y que si crees y que si no, pues eso es de cada quien, pues como hay quien le va a la América o sea, no pierdas, o sea, mi consejo es que no pierdas tiempo tratando de convencer de que reencarnaste, güey. O sea, No, bueno, a ver, yo vamos a estoy tener una buena contestando. plática sobre de la charlatanería, ¿no? Y yo, mira, y ahorita me acordé, ahorita que estaban hablando de eso, pues yo, para dejar el tema, nada más voy a citar a alguien que todos queremos mucho, que estuvimos hace poco oyéndolo. Y dice, y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres. Creo que es lo que querías hacer. Ya si quieres poner tu club de reencarnación aquí y aparte estás convencido que estamos incluidos nosotros en las otras vidas. Cada quien, ¿no? No, sabes que, Quique, tienes toda la razón, porque la novela en ningún momento dado la pensé para
hablar, ni que me reconozcan como un autor que habla de temas místicos y que trata de dar un mensaje en cada novela o en cada obra sobre lo que tenga que ver las experiencias de vida. No, o sea, es un tema que a mí me gusta, pero el principal objetivo en la novela era sí hablar de lo que le pasa a estos personajes con estas experiencias como recurso literario de los momentos de reencarnación y cómo ellos van dando pistas y que eso le va llevando a Jorge Luis a caminar hasta que lleguemos al final de la página última de la novela. Ahora, el entrar al tema de la reencarnación, si me jalan por ahí, pues digo, me sigo hablando, ¿no? Como si pudiéramos hablar del tema de la De la novela América negra o de la América. O de la América, porque, América. o sea, vamos, yo voy bailando al son que me van tocando ahorita, ¿no? Encantado. ¿Qué me Pues de hecho gustaría? el América ya reencarnó como campeón 3 veces. Ándale. Pero más, ¿no? Ya son como 15 o 16, ¿no? No, 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 bueno, me refiero últimamente. Ah, bueno, Pero sí, a lo que el vale la pena resurgimiento. también comentar, digo, porque normalmente hablamos de literatura, este tipo de reflexiones un tanto metafísicas, ¿no? ¿Por qué dijiste Timo, cabrón? No, 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 este tipo de reflexiones metafísicas funciona muy bien literariamente. Hay muchas novelas y cuentos, sobre todo, que, que utilizan pues el recurso literario de la reencarnación como una manera de contar historias paralelas, ¿no? La culpa es de los tlaxcaltecas, de Elena Garro, las guerras floridas de Cortázar, o el otro de Borges, todos funciona muy bien porque es una manera de reflexionar sobre sí mismo, ¿no? La posibilidad, como decía Kike ahorita, retomando la canción de Sabina, ¿no? De probarte otros nombres, sí, pero también de probablemente pensar sobre tu propio nombre, sobre tu propio ser, visto a través de los espejos de otras circunstancias, probablemente, ¿no? Ajenas en el tiempo o en el espacio, donde te puedas ver a ti mismo de otra manera. Entonces, como recurso literario es muy bueno, muy bueno. Y se Y, ha y utilizado es ya en otras común, ocasiones. Roberto recurre a la reencarnación, o sea, estos seres que están y luego vuelven a estar, y con ayuda de alguien se acuerdan de dónde estuvieron y eso, pero el traspaso en el tiempo es una herramienta común, pues, o sea, Ujú. de hecho hay obras que están dedicadas a eso específicamente, ¿no? Que andas en una época viajando en el tiempo y eso, sin que eso quiere decir que exista una máquina del tiempo, ¿no? Sino que es un recurso de la imaginación, pues, ¿no? Escrito desde una cárcel, ¿no? Sí, ¿quién podrías haber escrito que se subía a un Volkswagen del año 68 y se le atoraba la segunda e iba a dar con Shakespeare en Inglaterra y se encontraba con Julia y Alejandro y eso? Y luego se subía a una carreta y ya estaba en Madrid, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que podría haber sido otro recurso literario, no necesariamente la reencarnación. Lo que importa ahí es esa idea de traspasar a los personajes que se encuentren ellos mismos en situaciones distintas, que es uno, como dice, yo no sé si que eso es una cosa que yo quería platicar, yo no sé si tú estabas consciente de todo esto que estamos diciendo, porque una cosa es lo que el autor pone y otro lo que los demás empiezan a interpretar, ¿no? Si tú tenías toda esta amplitud así de temas y de preocupaciones, pero bueno, también el lector juega, ¿no? Entonces, como lo tratas, pues es también, como decía ahorita, muy una manera al moverte de situación, de escenario, digamos, es un poquito, pues, verte a ti mismo desde otra perspectiva, ¿no? Que eso está padre. Ahora, No, yo no sé si completamente. esas preocupaciones las tenías o ahorita te las estamos poniendo, te estoy diciendo, chale, güey. Yo No, quería resolver un crimen, ¿no? Era para hacer plática, cabrón. Como ya sabemos que tú pasas de todo eso, dijimos, no, vamos a empezar con esto para que Quique le vale madre este tema. Fíjate que Jorge Luis Borges decía que si no hubiera imprenta no se acabarían las novelas y yo le agregaría hasta que no se lee. Una novela no termina Claro. de ser novela, ¿no? Y ustedes ahorita le están ayudando a esta novela a que termine esta etapa, ¿no? Esta etapa en la que se empieza a hablar de ella y cómo la están viendo y cómo la están interpretando.
A mí a ver, yo me siento súper halagado de que la estemos comentando y puedo decirle muchas cosas, construcción de los personajes, el por qué sí, ¿no? Pero mi preocupación sí fue, perdón, no acabé de decir, mi preocupación obviamente, o más bien mi ocupación durante todo ese tiempo fue llevar la trama, que los personajes fueran, sobre todo el principal, de dónde partía y hacia dónde llegaba, lo que le iba pasando a Jorge Luis, lo que le iba pasando a los otros. Obviamente los secundarios son menos redondos, hay otros que son muy planos, como el personaje del Santo, que se lo van a encontrar ahí, que es un personaje que se me hace muy simpático, no por lo que hace, ¿verdad? Pero que sea el Santo. A ver, llegó un momento en que cuando, regresando a lo que les decía hace rato sobre llevar la novela a México o llevarme un policía de México a Madrid, fue un gran alivio porque entonces pude empezar a escribir ya con más tranquilidad, ya pude empezar a tener un personaje más redondo, le pude dar una voz real que salía realmente de lo más cercano a mí, que es la Ciudad de México, México, la policía, México, o sea, es algo cercano a mí. Entonces pude realmente ya darle vida a Jorge Luis, que en un principio iba a ser vasco, y pues a ver, ¿cuándo voy a hablar yo como vasco, no? O sea, por más que le Eva la investigue, hostia. por más que me puse a ver videos y por más, no, pues a ver, no, no. Entonces, obviamente cada novela te da un aprendizaje, ¿no? Son como los caballos. El primer caballo que montas lo echas a perder, seguro, porque no sabes. Y el segundo ya vas, hasta que llega un momento en que tú inclusive le puedes enseñar a un caballo. En este caso, pues la primera novela que escribí hace unos años, pues obviamente todos los huecos que tiene en esta novela aprendí mucho y aprendí eso, aprendí que hay que escribir de lo que está cerca de ti, ¿no? Aunque quieras hacer una novela de historia, que son el género que a mí me gusta y ese es un gran reto porque es más fácil escribir una historia que se desarrolle en su 71510 Colonia Justo Sierra, con todos los cuates, como bien hace Guillermo Arriaga. Todas sus historias arrancan en la unidad modelo, que es algo que él tiene pegado a su lado y puede escribir con una soltura sin problema. Ahí voy yo a meterme entre las patas del caballo y escribir sobre momentos históricos que no son los míos, lugares que no son los míos y tratar de hacer eso. Que se puede y hay grandes escritores que obviamente lo logran con maestría. Pero ya cuando tengo al personaje mexicano, entonces, bueno, ya empiezan a salir ahora sí la forma de hablar y ya puedo decir chingada madre, pero ya sin ninguna preocupación de si va a sonar o no va a sonar, ¿no? Para darle credibilidad al personaje. Eso quería yo comentar también, lo estábamos hablando un poco al principio, sobre el trabajo que fue necesario hacer para poder utilizar el lenguaje que utilizan los españoles de diferentes clases sociales también, ¿no? Te digo porque yo cuando estuve trabajando en España, lo más difícil para no perder también la mexicanidad que era parte de, obviamente, de mi show, que no es tu caso, supongo, pero sí en el caso de Jorge Luis, ¿no? De no perder la parte de ser mexicano, pero también darte a entender, ¿no? Darte a entender para ello utilizando términos que utiliza la gente en España, de cualquier forma ir sustituyendo términos que utilizamos en México por términos que se utilizan en España. Pero en tu caso, como todos los pinches personajes de la novela, excepto Jorge Luis, son españoles, hubo que hacer un trabajo, supongo que mucho más profundo, simplemente porque tan solo los compañeros de Jorge Luis de la policía, pues pertenecen a generaciones diferentes y por lo que yo entiendo también a estratos diferentes, ¿no? Además de, como te decía, también aprenderte perfectamente bien el mapa urbano de Madrid. Es una chamba, cabrón. Ese trabajo no es fácil. No sé cómo se te hizo a ti, cabrón. A ver, mira, aquí sí y es muy importante mencionar y dar mi agradecimiento total a la Escuela de Escritores, que es donde estuve aprendiendo y afinando hasta donde mi capacidad me dio mi narrativa, porque es una escuela excelente, con excelentes profesores. Y el director de la escuela, Javier Zagarna, al que le debo mucho porque él me estuvo guiando como tutor durante este trabajo, pues él es español. Entonces, eso también me ayudaba, ¿no? Decía, a ver,
esto aquí no suena, ¿no? Como habla Javier, que me encanta, a ver, aquí hay que darle una limadita a esta parte y eso fue de gran ayuda, ¿no? El tener un lector de ese calibre te ayuda muchísimo, ¿no? Te ayuda muchísimo. Si alguien va a escribir un libro que se desarrolle en Buenos Aires, tenga un asesor, un lector que lo acompañe, que sea argentino, porque sí te va a ayudar mucho, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, Javier fue un gran apoyo, obviamente, toda la escuela, mis compañeros también de la maestría, conforme vas avanzando en la novela, vas leyendo algunos capítulos y recibes retroalimentación. Entonces, vamos, sumamente privilegiado, que de hecho cuando terminas la maestría dices, caramba, ¿y ahora cómo le hago para la siguiente? Y todos se volvió una comunidad súper cariñosos. Que estamos diciendo en la siguiente novela todos nos acompañamos igual, ¿no? Entonces eso es muy importante y me ayudó mucho. El darle la voz a Leticia, a Rafa, lo que hice fue ponerme fotos, imágenes en un pizarrón de todos mis personajes, verlos y decir, ¿y cómo habla él? De hecho, uno de ellos está inspirado en la imagen de uno de los profesores que tuve en la escuela, que si se entera, Rafa, digo, Rafa es el personaje, pero ya un día se lo voy a decir al profesor, porque me inspiró muchísimo. Este, me acuerdo que iba a las clases y lo veía y decía, Rafa está hablando, Rafa, ¿cómo se mueve Rafa? Este es Rafa, ¿no? Entonces, eso fue también muy agradable. Sí, es un reto como mexicano hacer hablar a personajes que no son mexicanos, ¿no? Ahorita estoy leyendo la novela de Laura Martínez Belli, también mi gran profesora, amiga, excelente escritora, La Mesa Herida, que se los recomiendo muchísimo. Y ella pone a hablar a rusos, porque La Mesa Herida habla sobre este cuadro de Frida Kahlo, ¿no? Que habían donado a Rusia. Y en la novela va ella llevando a la vida de Frida y la vida de Olga en Rusia. Entonces, haz hablar a unos rusos como mexicano, ¿no? Eso. Y que le vayas creyendo que es rusa, ¿no? Entonces, ese es un reto el hacer personajes y ponerlos en acción cuando no son de tu país y mucho menos de tu Sí, colonia. yo creo que es un problema, pero al mismo tiempo es una oportunidad, ¿no? Porque además todas las lenguas en los diferentes sitios donde se hablan tienen sus matices. Me acuerdo mucho de esa famosa cita, me parece que es de Benjamin Franklin, ¿no? Que decía que los ingleses y los americanos eran dos pueblos hermanos separados por un mismo idioma, ¿no? Y en ese sentido, sí, pues hablamos una lengua en común, pero podemos llegar a no entendernos definitivamente cuando ante ciertos modismos pueden tener no solamente significados distintos, sino a veces contrapuestos o de plano cómicos, ¿no? Entonces, Sí, completamente. recuerdo mucho una experiencia que me pasó justo cuando estábamos en Madrid, porque ya ves que a Luisa yo le digo pollita, ¿no? Y Ajá. entonces le empecé a gritar, polla, polla, y evidentemente Oye, oye. allí en España la polla es otra cosa, ¿no? Sí, sí, Y no se entonces, puede. por ahí, un amigo español nos dijo, ¿sabes qué? No digas esto así en voz alta. Esto parece más bien que estás hablando de algo distinto, ¿no? Pero bueno, sí, así pasa y me imagino que ha de haber sido un reto, pero por otro lado, la lectura de tus compañeros españoles también debió haber sido muy importante, ¿no? Para cómo se logra esa consistencia en el lenguaje para que cada personaje conserve su habla particular y sin embargo el diálogo entre ellos y todo siga teniendo sentido y la comunicación fluya entre los personajes. Yo creo que eso es interesante. Y la otra, pues también ubicar a un personaje que normalmente ves en un determinado contexto, en uno nuevo, pues también es una oportunidad de ponerle ante otros retos, otras experiencias y otras sensaciones, ¿no? Me estaba yo acordando del libro de Montalbán de Cuarteto de Buenos Aires, donde pone a su detective en Buenos Aires y esto también se presta a que este personajazo pues muestre otras aristas y otras eh, peculiaridades, ¿no? ¿Sabes qué? Y eso también hay un reto como narrador. Cuando vas a escribir la novela, dices, bueno, ¿quién la va a narrar? ¿No? Y si metes un omnisciente total, ¿qué voz le vas a dar al omnisciente? ¿No? Porque como escritor tienes que pensar en el narrador y obviamente cuando hablen los personajes. Entonces, si el narrador va a ser omnisciente, ¿qué voz le vas a dar a ese omnisciente?
desde qué punto de conocimiento de la historia tienes a ese, bueno, si es omnisciente se conoce todo, ¿no? Totalmente, pero si es un omnisciente cercano al personaje, el omnisciente va a decir, ahí viene el mesero o viene el camarero, ¿no? O va a decir ahorita, ¿no? No, el ahorita no existe en otros países, ¿no? O está parado al lado del piano, ¿no? Está de pie al lado del piano, ¿no? También era un reto. Entonces, esta novela que está narrada en presente, en todo momento, tiene un narrador, como pueden ver, omnisciente cámara, ¿no? Está muy pegado a lo que está sucediendo en todo momento, ¿no? Con los personajes. Sí, funciona bien. No sé qué opinen los demás. Sí, yo creo que de hecho el narrador utiliza términos españoles todo el tiempo, ¿no? Ujú. Sí, porque no hay mexicanismos en el narrador. Eso Supongo fue parte de la que se revisión. enganchó también con el lenguaje de España, ¿no? Sí, es un reto escribir una historia que no sucede en tu ciudad. Y la parte de investigación fue muy interesante porque, a ver, lo que me preguntabas ahorita, ¿no? Sobre estudiar el mapa de Madrid. Afortunadamente, la ciudad de Madrid te da para caminarla y la Claro. caminas mucho, ¿no? Entonces, todos los lugares de los que hablo en la novela, pues son lugares que caminábamos, Katy y yo, si no diario, o por lo menos una vez a la semana. Entonces, hablo de lugares que viví, que caminé, que estuve ahí. Cuando escribí la novela del fabricante de pianos, recuerdo el viaje a Viena para caminar por las calles de Beethoven, donde está la casa de Beethoven, bueno, una de las tantas casas que tuvo Beethoven en Viena, porque cambió de casa cada rato. Pero sí es que esa parte se puede hacer, yo creo que es lo más interesante de escribir una novela histórica, la investigación. Como dice Arturo Pérez Reverte, lo más interesante es la investigación, lo más aburrido es sentarte a escribir, ¿no? Pero la investigación y que no es aburrido, ¿no? A lo mejor la parte ya fuerte es la revisión, porque el escritor está cuando revisa, ¿no? Esa es la parte donde sí se pone ya de más concentración, pero la parte de investigación es maravillosa. Y hoy en día bien puedes escribir una historia que suceda en Nueva Delhi y te puedes ir con Google Maps, con Google Earth, y puedes llegar a la calle y verla y tener la capacidad de transmitir lo que, si bien son imágenes, puedes tú llevar a olores, ruidos, etcétera. Hay una cantidad de elementos hoy en día en Internet que te permiten tener mucha información, tanto visual, auditiva. Nada más le falta al Internet inventar algo que sea de olores para que puedas tener la sensación de estar ahí en ese lugar y que ya te permiten reconstruir una escena en Nueva Delhi o en Oslo o en Guatemala, en cualquier otro lugar, ¿no? Ya se puede hoy en día, ¿no? Pero sí, a mí en lo particular me gusta ir, viajar, caminar la calle, porque al final de cuentas escribir una novela es una experiencia y para mí es una experiencia lúdica totalmente, el realizarla, que ya sé que me voy a meter a un maratón de un año y medio. De hecho, el Club de la Reencarnación fue de menos, ya cuando comenzó la investigación fue de un año, con investigación y con escritura. O sea, fue menos de lo que me había pensado. Pero ahorita, por ejemplo, en la novela que estoy trabajando, estoy seguro que la investigación me va a llevar mínimo 9 meses. Entonces, ese es a los retos a los que se mete uno con las novelas históricas, por lo menos en mi caso, ¿no? Habrán otros escritores de novela histórica que lo hagan diferente. Oye, ¿tú consideras que El Club de la Reencarnación es una novela histórica? No, no, yo creo que es más, hoy en día hablábamos de Mariana Enríquez y de Samantha Schweblin y de todos estos escritores, están ahorita que los latinoamericanos o los hispanoamericanos o los mexicanos entre estos países ya combinamos géneros, ¿no? Combinamos todo tipo de géneros. Hemos roto las barreras en ese sentido. El Club de la Reencarnación combina un thriller, combina novela negra, combina novela policíaca, combina pedazos de novela histórica, o sea, tiene de todo. Entonces, dices, una novela que te lleva en dónde la encajonas, ¿no? Que ese es el reto y yo le agradezco muchísimo a la editorial Aperol que haya apostado por la publicación de la novela
porque si bien ellos lo ponen dentro de su línea de novela policíaca, novela negra, es una novela que si la comparas con otras novelas negras, digamos, Elmer Mendoza en México, Balas de Plata, etcétera, dices, híjole, como que a tu policía le faltó, o le faltaron inteligencia o le faltaron huevos, ¿no? Por decirlo así, en México, ¿no? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? A mi policía, yo no pretendía que mi policía le ganara a todos sacando la pistola más rápida, ¿no? O que apretara el botón que nadie había visto, ¿no? Es una novela donde también el personaje va teniendo una experiencia que lo lleva a comprender cuál es su realidad y cómo están. Digo, y esto que al final de cuentas también nos pasa a todos. Llega un momento en que uno se encapricha en que sucedan las cosas de una manera y resulta que son de otra manera, ¿no? Simplemente creo en la reencarnación es dar una razón de por qué pueden resultar las cosas de otra manera. Yo no voy a echar a perder la novela con detalles, pero al final lo que yo tuve es que lo que triunfa, la sensación que yo tuve, ¿no? Es que lo que triunfa es el desencanto, ¿no? Y que lo que hagas, pues a ver si sirve de algo y hay que seguirle. Fíjate nada más la interpretación que hago yo. El ego, ¿no? De lo que uno trae, que como uno quiere que salgan las cosas y resulta a ver, lo que decía John Lennon, ¿no? La vida es lo que te pasa mientras estás cruzando la calle, ¿no? Fíjate que yo me la sé distinto, es que la vida es lo que pasa mientras estás haciendo planes. Pero Eso. Así es como eh, El plan de cruzar la calle, ¿no? sí, de cruzar Abbey Road. Oye, pero hay otra dimensión que a mí sí me gustaría que nos platicaras ya para abandonar la reencarnación. ya la abandonamos, cabrón. Hemos dicho mucho que el ciclo de una novela se cierra cuando alguien la lee, ¿no? Esa es, o sea, una es la que tú escribes, otra la que lee a alguien y como la interpreta, ese es al final el producto final, ¿no? El resultado. Eh, digo, ahorita nosotros te estamos diciendo cosas que ya por fin leímos tu novela. Gracias, lo de por fin, güey. Pero, ¿a ti qué te han dicho, güey? O sea, ¿qué te han dicho los que te han leído y te está sirviendo? O sea, ¿estás teniendo una retroalimentación seria, chida? O sea, como para lo que vas a hacer después. O sea, esta ya está impresa, güey. O sea, que esa es una cosa, está impresa y así es. O sea, Exacto. ya nació, ya creció, ya ahí se quedó. Pero, ¿qué te dicen? O sea, que nos puedas decir, pues esto que me dicen está chido, lo voy a ocupar, o me hacen ver esto, aquello, no sé, güey. O sea, he Todavía tenido. no estás en eso, no, No, sí, fíjate que he tenido buenos comentarios que yo quisiera que alguien me diera todo lo malo que tiene, que por supuesto tiene huecos. Yo, de hecho, me metí, Es que necesitamos otro programa, cabrón. me metí este año a estudiar guión para ver cómo se adaptaría la novela y justo cuando la vas revisando de esa manera te das cuenta, híjole, todo lo que le falta. Eh, pero yo no me refiero a los errores, no te vayas por ahí. Sí. No, a eso voy, o sea, de que cuando me han comentado la novela, los que la han leído, pues solamente hay una persona que no es cercana 100% a mí, que la leyó completamente, la buscó, la encontró y la leyó y me dijo, oye, me gustó mucho los personajes, cómo están creados, cómo van evolucionando, cómo se resuelve la trama, cómo te sorprende el final. O sea, fueron buenos comentarios. Entonces, hoy en día, afortunadamente, en ese sentido, he recibido muy buenos comentarios. Todos los comentarios que yo espero tener de, oye, aquí te faltó esto, este personaje no está redondo, aquí me aburrí, aquí no le entendí, aquí me tuve que regresar, aquí, ¿sabes qué? Te faltó esto. Esos comentarios se me quedan para la siguiente novela, ¿no? Me quedan para poder construir mejores personajes, mejores antagonistas, mejores, Esa es una situaciones. vertiente de opinión que sí, que bueno que la tomes en cuenta, pero yo me refiero a las lecturas que hace la gente. Y ahorita, como empezaron y yo llegué tarde, no sé qué si dijeron algo así, pero ahorita, por ejemplo, te da una serie de lecturas que yo he hecho de la novela.
bien, y te dije, a lo mejor tú estás pensando, pues yo ni quería decir eso, ¿dónde sacó este güey esa interpretación, ¿no? A Ajá. eso me refiero, si Ok. Sí, ah, si me han dado lecturas que yo no haya visto, ¿no? digas así, qué loco está esto, ¿no? Porque eso es una construcción distinta, pues, sobre el producto. Yo tengo No, un comentario sobre eso que está preguntando Quique, Ujú. y es, a mí me quedó una duda, y te voy a decir por qué me quedó la duda, porque cuando mi madre fue a visitarme a España, mi madre es hipercatólica, ¿no? Y me dijo, tienes que llevarme a misa, a la misa de 12 donde va toda la gente, ¿no? Fuimos a la Catedral de Salamanca y solo estaba mi mamá, el padre y otra persona. Entonces, realmente, a mí me da un poco la impresión, igual estoy equivocado, de que pintas a España como un país muy católico, cuando en realidad, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, ya no lo son. No sé los viejos, pero es que además la familia de la madre de mis hijos son republicanos, entonces también pasan de la iglesia y la madre. Por tanto, no sé. Mi experiencia fue definitivamente que en Salamanca la gente no va a misa, cabrón. No importa la hora, ¿no? Ni tampoco importa la iglesia. No sé en Madrid, cabrón. Ahí yo ya estoy un poco perdido. Yo me No, quedé con la impresión de que estás planteando a un Madrid por lo menos muy católico. sí es muy católico España, en mi experiencia y por la gente que conozco. Y fíjate, ahorita que mencionas eso, Quique, sí hay una persona que me dijo, oye, ¿y los sacerdotes buenos dónde están? ¿No? O sea, ya la terminé, pero también hay sacerdotes buenos. Y eso sí, lo pensé ya justo cuando lo había terminado, que me hubiera gustado meter un sacerdote bueno. O sea, bueno en el sentido de que no es pederasta, ¿no? Porque aquí son los sacerdotes pederastas que eh, también la novela lo menciona. El periódico El País tiene en su página de internet los casos que están ahí abiertos, denunciados y que no han sido enjuiciados, que es parte de, obviamente, de la trama de la novela. Pero también hay sacerdotes buenos, y sí hubo una persona que me dijo, oye, yo me quedé también con la idea de que, ¿tú conoces algún sacerdote bueno? Pues, claro que sí conozco sacerdotes buenos, ¿no? O sea, bueno en el sentido de que no son pederastas, que están completamente entregados Ni todos los sacerdotes son pederastas, ni todos los pederastas son sacerdotes. Exacto, exacto, exacto. Entonces, esa es una parte que sí, se la debo a la Iglesia Católica. Le debo haber. Pero no creo que, yo no sé, yo no se la debo, yo no pienso que se la debas a nadie, porque finalmente el tema va sobre eso, independientemente a que haya sacerdotes buenos o malos, ¿no? El tema central es la pederastia con los sacerdotes, por tanto yo no sé por qué le debes algo a la iglesia, con todo respeto, O cabrón. sea, porque ahí hay una cuestión personal, y es que un tío, como ustedes saben, Por ahí va lo mi tío sacerdote, pues él no era pederasta, estaba entregadísimo a la iglesia, completamente entregado a la iglesia, y son de los sacerdotes que sí se entregaron completamente a ese Pero tipo de la vida, iglesia ¿no? tiene una responsabilidad en eso. Claro, porque ahí el tema es, ¿y por qué callan los buenos, no? Que la institución protege eso. Justo lo que están diciendo era una parte que yo quería meter en la novela, ya cuando la había terminado, y que, como bien dice Oscar, bueno, a lo mejor ya haber metido a este otro personaje no hubiera a lo mejor aportado mucho dentro de la trama. Claro. Hubiera sí dado un espacio. A ver, como te dicen, también cuando estás construyendo una novela, si pones un jarrón chino, pues igual está ahí de adorno, pero no va a ayudar en nada a la trama, ¿no? Este personaje hubiera ayudado a la reflexión de Jorge Luis, ¿no? Y también a mencionar por qué hay sacerdotes que uno de los votos que tienen más fuertes es el de la obediencia. Entonces, ¿por qué callan unos? Pues puede ser por la obediencia y se tienen que quedar ahí. O sea, Juan Inés de la Cruz por la obediencia tuvo que vender sus libros, ¿no? O sea, hay una parte de la obediencia que se la toman muy, 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 muy en serio los sacerdotes, y hubiera podido dar para, para hacer esa reflexión del personaje. Sí, porque aparte es un dilema ético muy interesante, ¿no? Que se presta para plantear el conflicto, para plantear ambivalencias, para darle complejidad a los personajes. Eso hubiera Exacto. estado bien. Y ese personaje que le hubiera dicho a Jorge Luis, sí, sí sé, pero no puedo, Ujú. ¿no? Y, ándale, y eso sucede en el capítulo 3 y se acabó la novela, güey. O sea, Sí, sí, exacto, exacto. Sí, pero son de las cosas que ya ves después de terminada
la fiesta, ¿no? Terminada la corrida, dices, oye, pues le hubieras dado un capotazo por aquí, hubiera dado un capotazo por allá y hubiera quedado mejor la corrida, ¿no? Está bien, lo importante es como dice Quique, la lectura ya termina de construir la novela, pero también empieza a construir la siguiente, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Cada novela, en mi caso, pues, es un escalón de una escalera interminable, pero ya es un escalón, un aprendizaje, y que para la siguiente, pues te deja, y sobre todo con esta retroalimentación que ustedes me dan, pues, Oye, y Jorge Luis va a ser tu detective, digamos. Va a ser. es que sabes que ahí es una cosa muy interesante. Yo no quiero, encasillarme en un escritor de novela histórica, perdón, de novela policíaca, ¿no? Que podría dar, y lo he pensado para una segunda, tercera, cuarta parte, tener a un detective que está, este, eh, pues detrás Investigando de cualquier todos otro estos caso. casos, ¿no? Pero Yo si te voy a leen, dejar un caso, güey, para que lo consideres. a ver, Que Jorge Luis se regrese a México y le encarguen investigar por qué a la América le marcan penales inexistentes. No mames, cabrón. Ahí. Yo te voy a dejar otra idea. pero En ya lugar de sabemos el Jorge final Luis, le de puedes esa. poner Luis Jorge. Pero ya sabemos lo que es esa, entonces tendría que hacer una novela que se llame El inconsciente colectivo. A ver, Bueno, no, como están escuchando, no sé si tienen otra cosa o van a seguir hablando de la América acá. es que de veras. Bueno, estamos hablando del Club de la Reencarnación, no de la América, no de la No, del América. Club América. Y que está a la venta. ¿Dónde está a la venta, Robes? Está en la página directamente de Aperon. La vamos a poner aquí ahorita en las notas, en los comentarios, para que la puedan adquirir ahí. Se publica en España y se puede adquirir directamente en la página de Aperon y en Amazon. No, es que en Amazon, en Europa llega con cierta rapidez. En México están llegando en 1 o 2 semanas. Lo bueno de comprarla directamente en la página de Apeiron es que te mandan un correo con el formato electrónico. Entonces la puedes empezar a leer de inmediato en el formato Ah, mira, electrónico y eso suena después bien. ya te llega el libro en papel. Con una muy Eso. bonita edición que hizo Apeiron. Nuevamente, gracias a Apeiron por la maquetación, la muy buena encuadernación y la presentación de la novela en papel. Bueno, entonces queremos, no sé si tienen algún comentario final, chavales, sobre la novela de mi buen amigo Roberto. Si tienen comentarios, este es el momento. Si no, no digan nada, ¿no? Si no tienen nada que agregar, no agreguen nada, cabrón. Nomás van a decir de la América o cosas que no tienen nada que ver con esto. Mejor digan, paso palabra. No, pues sobre todo que invitar a todos los que nos escuchan a que la lean y como siempre los mejores comentarios serán los de ellos, ¿no? Pues sí, no hay más que recomendar que vale la pena leerla. No es porque esté Roberto aquí y sea patrocinador del programa, sino que sí vale la pena. Es una buena experiencia. Hay que verla como lo que es una obra de ficción que plantea ciertos dilemas sobre los que hay que reflexionar. Insisto, ya para como despedida, no que vean en la encarnación, búsquense un oficio. Y felicidades, mi Robes. Gracias, mi Quique. Gracias, Yo, Moy. Felicidades, Robes. Gracias, yo también Oscar. quiero felicitar a Roberto y esto es algo que voy a tener que airear a todo nuestro público. Pero a Roberto le decimos el perro y hay una razón por la que le decimos el perro. Porque cuando éramos niños no había chica que se le fuera, vamos, o sea, a por ella, ¿no? Como dice en su novela. Y al final, me llama mucho la atención, cabrón, que el güey ya después de todo el pedo, de todo el conflicto y la madre, dice, bueno, pues la chava esta del ángel, del tatuaje del ángel, no está tan mal, cabrón. O sea, igual si la veo en un pinche bar, voy a por ella. La abordo, si la hubiera visto en un bar, la habría abordado, dice el. La hubiera abordado así, cabrón, ¿no? Genial, Pero hijo. dijera el Genial. Chemo, si lo hubiera visto en Guanajuato, Pues muchas gracias por su atención el día de hoy. Esperamos que nos escuchen en la próxima emisión de esta segunda temporada
de los cuentos de la cueva, en esta ocasión con el pretexto del Club de la Reencarnación de Roberto Castellanos Omaña, contertulio, amigo, escritor y parte de este viaje que traemos con este podcast. Muchas gracias, buenas noches, buenos días y hasta la próxima. Gracias a todos.